Hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero Alejandro Guzmán Vega, ingeniero civil, especialista en higiene y seguridad en el trabajo. Hoy, una vez más, convocado por Juan Carlos Parra Sanabria, considerado por mí un amigo, además de admirar las cosas que hace por mejorar estas cuestiones de la siniestralidad vial. Me toca participar en su primer foro iberoamericano por los derechos de las víctimas de los siniestros viales. Estoy acá en Córdoba, en Argentina. Me ha tocado participar de muchos eventos que tienen que ver con la seguridad vial, con la inseguridad vial, congresos, conferencias. He tenido el honor de ser docente de la primera Tecnicatura Superior en Seguridad Vial acá del país. Y hoy, en un tema tan sensible como las víctimas en siniestros viales, teniendo en cuenta que las víctimas por traumatismos ocasionados en los siniestros viales, el número de víctimas ocupa el primer lugar a nivel mundial, seguidos por los suicidios, seguidos por el SIDA. Agravado esta situación, teniendo en cuenta que afecta a la juventud del mundo. Estamos hablando de seres humanos entre 5 y 29 años de edad. Nuestros jóvenes no mueren en las guerras, no mueren de hambre, no mueren por las pandemias, no mueren por trabajos esclavizantes. Mueren ahí por desplazarse en la vía pública. Y estamos siendo afectados por una pandemia como el coronavirus, que en su primer año afectó, mató a cerca de 2 millones de personas. ¿Y por qué tocó este tema? Porque nosotros hace años, no 2 años, hace años que venimos viviendo otra pseudopandemia y que se lleva entre 1.350.000 a 1.400.000 personas en todo el mundo. De ellas, el 54% son usuarios vulnerables. Somos usted y yo. Peatones, ciclistas, motociclistas. Entonces, a este número hay que considerar también aquellos que son prácticamente y directamente afectados en un siniestro donde hay una víctima fatal. Hay algunos estudios que dicen que por cada víctima en el tránsito hay 3 discapacitados o incapacitados y 20 lesionados de una gravedad importante. Estamos hablando de un combo por víctima fatal de 23 personas. Entonces estamos hablando de 31 millones de personas en el mundo que todos los años sufren. Y ese sufrimiento muchas veces no aparece en ninguna estadística. Hace muchos años que no aparece en ninguna de las campañas o en ningún presupuesto, como estos presupuestos que están surgiendo para frenar el coronavirus, y que tiene que ver con la siniestralidad vial. Este combo también implica, según algunos estudios, cerca de $1.800.000
son dineros que el Estado tranquilamente podría utilizar en mejorar infraestructura vial, mejorar sistemas de salud, mejorar escuelas. Sin embargo, lo gasta en siniestralidad vial, donde en muchos casos la tasa no baja, es más, incluso aumenta. Incluso en épocas de coronavirus, cuando el desplazamiento en la vía pública estaba restringido. Vez pasada, cuando Juan Carlos me decía sobre el foro y que le hubiese gustado que yo participara del mismo, yo decía, bueno, pero ¿qué voy a hablar? Y después me puse a pensar que yo también he sido y soy una víctima de los siniestros de tránsito. Ya en el 92 mi hermano se fue a España a tratar de encontrar allí una vida mejor. Mi hermano, 11 meses menor que yo, Gustavo David Guzmán. Una persona lo atropella, él iba en moto, y después de algunos días de agonía fallece. Con todo lo que implicaba para una familia. Mi familia estaba en San Juan, yo estudiaba en Córdoba. Ir y buscar a mi hermano a España. Mi papá, mi mamá no sabían lo que le iba a pasar. Yo sí, ya me lo habían adelantado los médicos desde España. Ellos viajaban esperanzados, pero lo trajeron sin vida. Y con mi hermano se fue gran parte de la vida de mi papá y de mi mamá. Mi hermano tenía 19 años. El sufrimiento fue grave y se agravó en el 2005, cuando yo también, viajando en un mismo vehículo, sufro un siniestro en el que dos personas venían borrachas, nos chocan de atrás, el auto sale de la ruta, mi mamá muere en el acto, mi mamá, Rosa Pabla Vega de Guzmán. Y yo, que hoy le estoy hablando, quedé con 2 fracturas de cráneo, base de cráneo, seno paranasal, vértebra C7, 2 veces en coma, por pérdida de líquido cefalorraquídeo, que me generaba meningitis. Me tuvieron que hacer una neurocirugía, me abrieron la cabeza, la tengo filmada la neurocirugía. Y sin embargo la operación fue un fracaso, porque yo sigo perdiendo líquido cefalorraquídeo todos los días de mi vida. O sea que sigo en riesgo. Yo digo que es un milagro, porque Dios me está cuidando mucho. Posiblemente, tal vez para que pueda dar estas charlas, estas concientizaciones, estas internalizaciones, estas inducciones a la seguridad vial. Para trabajar por ello. Me ha tocado, y gracias a Dios, colaborar con gobiernos locales en mejorar su seguridad vial, en cuidar a sus vecinos, para que salgan sanos y vuelvan sanos a su casa. Entonces, a mí no me la cuentan con todo lo que eso implica. Yo en sí, estando internado,
Tuve 3 internaciones, más la cuarta internación que fue por mi neurocirugía. Prácticamente era el que mejor la pasaba, entre comillas, porque si me dolía algo o molestaba, entre comillas, me ponía pesado, por eso de estar tanto tiempo internado. Me daban algún calmante, algún tranquilizante y la cosa pasaba. Pero mi papá, que no pudo enterrar a su esposa por cuidarme a mí, mis hermanos menores, ¿no? Uno de ellos perdió su trabajo, mi papá prácticamente también. La angustia de mi esposa, mis hijitos que eran chiquitos que no entendían qué pasaba, que también estuvieron dentro de ese vehículo. La amenaza de que si no me recuperaba también perdía mi trabajo, porque ya era mucho tiempo al ser contratado que no iba a trabajar. Entonces eran angustias que van mucho más allá de una misma persona, que es la que sufre el siniestro. Cuando hablamos de estadísticas, las estadísticas, recién ya les contaba unos números. Sin embargo, como siempre digo, las estadísticas no cuentan la cantidad de lágrimas que derrama una madre por su hijo. No graban los decibeles de los llantos de un hijo al perder a su papá o a su mamá o a su hermano. No se puede mensurar. Entonces, aparecen efectivamente, nacen con una fuerza que viene del cielo seguramente. Algunas ONGs que trabajan por la prevención tratan de que otros no tengan el sufrimiento que ellos mismos ya han tenido, ¿no? Qué sé yo, se me viene a la cabeza las familias del dolor y la esperanza en la provincia de San Juan. Ellos buscan justicia, tratando de que se modifiquen normas y leyes. Ustedes tendrían que saber, no sé cómo será en el país de los que están hoy mirando, que en el caso de los que mataron a mi mamá, esas personas no pisaron ni siquiera una comisaría. Había que decir que no iban borrachos porque si no el seguro no cubría nada. Si te agarra económicamente mal parado, como surge en la mayoría de los casos, no hay posibilidades, no tenés la posibilidad ni siquiera de hacerle una resonancia magnética, una tomografía, un buen tratamiento. Si hay que hacer cirugías o neurocirugías, hay que golpear la puerta de cuánta repartición pública burocrática hay. Y no hay tiempo, porque hay una persona que necesita ser intervenida lo antes posible para mejorarle la calidad de vida, ¿no? Este tipo de fundaciones, de organizaciones no gubernamentales, también buscan esa asistencia de la familia. En el caso de las familias del dolor y la esperanza, también hasta dan asistencia espiritual. Ellos han incorporado también a la iglesia en esto. Aquí en Córdoba se me ocurre nombrar a Concientizar para Prevenir, de Carlos Paz.
Hay otra organización que se llama Conduciendo a Conciencia en Buenos Aires, nacida de una gran tragedia, en la que unos chicos solidarios todos los años viajaban por solidaridad al norte del país, y muchos de ellos encontraron la muerte en un siniestro vial. Ahora en Argentina se está tratando de cambiar las normativas a los efectos de que ya los siniestros viales, los generadores, los culpables de los siniestros viales, los fallos judiciales no sean simples homicidios culposos. Vez pasada hablaba con una de estas organizaciones que me consultaba cómo hacer para modificar la normativa. Y yo hablaba de cambiar las terminologías. Antes decíamos accidentes de tránsito, ahora se empezó a decir siniestros viales, hechos de tránsito. ¿Y por qué no delitos del tránsito? ¿Por qué no crímenes viales? Se me ocurrió eso vez pasada, dado que me tocó también, invitado por gente de Costa Rica, para hablar de criminología municipal. ¿Y por qué no crímenes viales? Y modificar las penas a partir de allí. Bueno, ahora se está hablando de eso en Argentina. Pero volviendo a lo que es a la asistencia de víctimas, no hace mucho, recién en marzo del 2021, en el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, firmaron un convenio para asistir a las víctimas y las familias de las víctimas de siniestro de tránsito. Esto se procura a través de una línea, la línea 149, que funciona siempre que el siniestro haya ocurrido, pero también es importante saber que hay que comunicarse primero al 911. Esta ayuda que el Gobierno Nacional ofrece tiene que ver con asesoría en servicios sociales, psicología, ayuda económica, asistencia jurídica, traslados. Cosa que es muy importante, es muy importante para aquellas familias de muy bajos recursos. Es muy importante el acompañamiento en momentos de desesperación. En Argentina, por suerte, por una decisión política, y siempre uno exige, y yo siempre hablo de eso, de las políticas públicas, se está implementando. Es nuevito, tiene que desandar todavía, y espero que sea para el bien de la sociedad toda, ¿no? Yo, para finalizar, y teniendo en cuenta este tipo de cuestiones, confieso que podría hablar un montón de varias cosas más, pero no quiero aburrir. Simplemente quería participar, darle mis saludos, celebrar que se estén haciendo este tipo de encuentros. Yo decía de generar un Fondo Nacional de Emergencias para la Víctima de Tránsito, fondo que además ayude y asista a esas ONG a las cuales yo mencionaba recién. Porque, esas ONGs tratan muy a pulmón y sin recursos, tratan de revertir esta pseudopandemia a la cual yo les hablaba al principio. En síntesis, celebrar
la iniciativa de este foro, primer foro iberoamericano por los derechos de las víctimas de siniestros viales. Espero que de aquí surjan cosas muy interesantes, que si hay organizaciones, que estoy seguro que van a participar de esto también, decirles que sigan adelante con la bendición de Dios. Y bueno, yo en lo que pueda humildemente, acá voy a estar para poder colaborar. Juan Carlos, te agradezco mucho y gracias. Hola, para el canal de Juan Vial. Soy José Humberto García Morales, especialista en movilidad y transporte, técnico en seguridad vial, diplomado en auditoría de la seguridad vial. Hoy nos convoca un tema muy especial y es el derecho de las víctimas en siniestros viales o accidentes de tránsito, como le llaman en algunos lugares de Latinoamérica. Empecemos diciendo que el derecho de las víctimas es el derecho a la vida, es el derecho a la vía, a la cual tenemos derecho todos los usuarios, no importa el rol que tengamos en cualquier momento, es igual el derecho de uno y del otro. Casi siempre la gente asume que cuando hay una víctima fatal en un accidente de tránsito, es que es el victimario el que tiene la responsabilidad de tal siniestro. Pues no siempre es así, porque déjenme decirles que en muchas oportunidades la víctima es su propio victimario. ¿Cuántas personas, por no llevar su vehículo a revisión técnico-mecánica a tiempo, transitan en vehículos en malas condiciones y después, cuando viene el siniestro, entonces se aduce que fue una falla mecánica? Eso no es una falla mecánica, es una falta de prevención al no hacerle a su vehículo el mantenimiento adecuado y la revisión técnico-mecánica que ordena la ley. Eso pues para enumerar algunas cosas. ¿Qué decir de aquella persona que un día cualquiera toma la fatal decisión de tirársele a un vehículo que está en movimiento, dejando sin ninguna posibilidad de salvarle la vida a quien lo conduce? Son estas algunas de las reflexiones sobre las cuales tenemos que trabajar